Listo. Bien, entonces en la clase anterior vimos pues la interpretación geométrica de la derivada y que su estudio se basa en en determinar la pendiente de la recta tangente a la curva en un determinado punto. Ahora, pues por este lado vamos a trabajar las reglas de derivación. Es decir, ya no vamos a hacer uso de la definición formal de límite, sino que lo vamos a hacer a través de las reglas de derivación. Por ejemplo, aquí le dicen, si la función es una constante, entonces recuerde que las funciones constantes son, por ejemplo, y igual a 2, y igual a 3, y igual a menos 5, es decir, aquella donde no aparece la variable x, o bien para cualquier valor que le dé a x, pues la imagen va a ser la constante que le están asignando. Entonces, por ejemplo, acá esta es una función constante, ¿verdad? Está representada por esa recta que es paralela al eje X. Entonces me dice que la derivada de toda función constante va a ser igual a 0. Y por acá pues le aparece la demostración, sea f de x igual a c, entonces aplicamos la definición. Recuerde que la definición era la derivada va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Pero como la función f de x toma el valor de c para cualquier valor que le dé a x, por esa razón, en lugar de sustituir, en el lugar de f de x más delta x, pues sustituimos por c, menos la función f de x, pero la función f de x es igual a c. Todo esto sobre delta x. Y entonces, cuando delta x tiende a 0, pues todo esto va a ser igual a 0. Y entonces, porque Profe, ahí, recuerden, dígame. pero antes que siga avanzando, el f de x más delta x, ¿por qué dice que es c? Porque la función f de x es igual a c. Entonces recuerde que antes nosotros evaluábamos cuánto es x más delta de x. Entonces es evaluar x más delta de x acá donde aparece la x en la función f. Pero como es una Ajá, ajá. constante, entonces siempre va a ser igual a c. Y entonces c menos c pues va a ser 0. Y recuerde que el denominador tiende a 0. Y entonces el límite de esto es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Para cualquier valor que le dé a la constante, pues su derivada es 0. Permítame a ver si, ajá, ya funciona el tablero. Bien, ya me estaba dando problemas. Entonces, esa es una de las reglas de derivación. Para cualquier constante que tenga, su derivada es 0. Por ejemplo, si usted dice para y igual a la raíz de 2, entonces y', que también es una notación para la derivada, pues va a ser igual a 0. O bien, si f de x es igual al número pi, entonces f' de x, pues también es igual a 0. Siempre que tenga una función constante, su derivada va a ser 0. Bien, entonces continuemos por acá. Luego tenemos en la página número 2 por acá, tiene por acá algunos ejemplos. Mire, si y vale 7, entonces la derivada de la función y es igual a 0. Si f de x vale 0, su derivada pues también es 0. Si la función es menos 3, su derivada también es 0. Y puede ver que acá le dice k por pi cuadrado, donde k es una constante. Entonces la derivada también sigue siendo igual a 0. Entonces, para cualquier constante, la derivada es 0. Bien, permítame.
Bien, entonces después, entonces esos son ejemplos. Ese es el caso más sencillo, ¿verdad? Siempre que tenga una constante, su derivada va a ser cero. Luego tenemos la regla de la potencia, es decir, para expresiones de la forma x a la n, por decir x al cuadrado, x al cubo, x a la quinta, x a la 1/2. Entonces aquí me dice que la derivada es una función derivable y su derivada es n por x a la n menos 1. Entonces puede ver que lo que sucede acá es que el exponente baja, pasa a ser coeficiente y la potencia se disminuye en 1. Para que f sea derivable en x igual a 0, dice, n debe de ser un número tal que x a la n menos 1 se encuentre definido en un intervalo que contenga al 0, ¿verdad? Entonces, esa pues es una condición. En caso pues contrario, este no va a ser derivable. Aquí empezamos con el ejemplo más sencillo, como es la derivada de x. ¿Cuánto vendría a ser entonces la derivada de x? X es como que la x tiene potencia 1, ¿verdad? Si usted tiene la función, le dice y igual a x. Y entonces que no acostumbramos a poner x a la 1. Y entonces la regla me establece que si y es igual a x a la n, la derivada va a ser igual a n por x a la n menos 1. Entonces por aquí le va a quedar que y' o la derivada de y va a ser igual el coeficiente baja, que sería la unidad, y aquí le quedaría x a la 1 menos 1. Pero recuerde que x a la 1 menos 1 va a ser x a la 0, pero x a la 0 pues es igual a la unidad. Por esa razón es que ahí le dice que la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Eh, si me pusiesen, por ejemplo, ¿cuánto sería si y va a ser igual a este x, ¿verdad? Entonces aquí la notación es derivada con respecto a x de esa función x, pues va a ser igual a 1. Pero si me dijeran derivada con respecto a z de la función x, ¿cuál sería la respuesta para esa? Recuerde que la expresión que tenemos en esta notación en el denominador me está diciendo con respecto a qué variable voy a derivar. Entonces, todo lo que sea diferente de z en este caso se comporta como constante. Por lo tanto, la derivada con respecto a z de x pues va a ser igual a 0. Bien, entonces ahí hay que tener cuidado en las notaciones. Vamos aquí, pues ya puede ver de que vamos introduciendo notaciones de la derivada. Esta es la notación derivada con respecto a x y ponemos la función. Después en la página 2 ya nos aparece derivada con respecto a y, derivada de y con respecto a x, f' de x, s' de t y y'. Estas son notaciones de derivada. Y entonces por aquí le presentábamos la regla de la potencia y este es el caso más sencillo. La derivada con respecto a x de la función x es igual a 1. La derivada con respecto a z de la función z sería igual a 1 también. Luego por aquí pues se le presentan ya otras expresiones un poco con otra potencia, ¿verdad? F de x igual a x al cubo, f de x igual a la raíz cúbica de x y dice igual a 1 sobre x al cuadrado. ¿Cómo haríamos para estos casos? Entonces, en estos casos tenemos que tener en cuenta esa regla de la potencia. Si y es igual a x a la n, entonces y' pues va a ser igual a n por x a la n menos 1. Entonces, por ejemplo, en el primer caso usted tiene y igual a x al cubo. Entonces, y', que es la derivada, pues me dice que el exponente baja sería 3x, pero para la nueva variable el exponente queda disminuido en 1, que vendría a ser 3 menos 1, y entonces este le resultaría 3 por x al cuadrado, que es lo que le aparece acá en el documento. F' de x va a ser igual a 3x al cuadrado. Ya si se fija en el otro, puede ver de que hace el cambio
el radical lo expresa como exponente racional. Y entonces ahora la función es x a la 1/3. Entonces el exponente baja 1/3 y el exponente queda disminuido otra vez en la unidad. Entonces, eso es lo que está trabajando con la regla de la potencia. Me dice, g de x, dice, es igual a la raíz cúbica de x. Pero esa raíz cúbica de x, como le decía, la podemos escribir como x elevado a la 1/3. Y entonces, g' de x, por la regla de la potencia, el exponente baja, que sería 1/3, y x queda a la 1/3 menos 1. Pero ¿cuánto es 1/3 menos 1? Esto le va a quedar 1/3, sería 1 menos 3, y 1 menos 3 es menos 2. X a la menos 2/3. Y entonces, que esto también pues lo puede reescribir, como no queremos que nos aparezca en exponente negativo, vamos a decir que g' de x pues va a ser 1 en el numerador, y en el denominador tendríamos 3 por x a la 2/3, o bien por la raíz cúbica de x cuadrado. Bien, entonces eso es lo que tiene acá como respuesta. 1 sobre 3 por x a la 2/3. La dejan con exponente racional, que son también pues respuestas válidas. Porque si no, pues habría como buscar cómo racionalizar para no tener ese radical en el denominador. Bien, pero eso pues sería como simplificar un poco más la expresión. Ahora en el ejemplo C puede observar que dice y a la 1 sobre x al cuadrado, pero este cociente lo puede expresar como x a la menos 2 por las reglas de los exponentes negativos, recuerda. Si usted tiene, ya le explico por acá, si usted tiene x a la menos n, pues esto es equivalente a 1 sobre x a la n. Bien, entonces eso es lo que está aplicando ahí. Entonces, el ejercicio decía y igual a 1 sobre x al cuadrado. Si aplicamos esta regla, pues esto va a ser x a la menos 2. Y entonces la derivada con respecto a x de x a la menos 2, esto va a ser el exponente baja menos 2, x se pone la base y es menos 2 menos 1, que sería menos 3. Menos 3. Correcto, y entonces esto le va a quedar 2 sobre x al cubo. Bien, entonces de esa manera, ¿qué es lo que le aparece acá, verdad? Claro, afectado por el signo menos, menos 2 sobre x al cubo. Y entonces, la idea cuál es, puede ver que aquí interviene mucho la parte de álgebra básica. Aquí le dan la expresión, la reescriben utilizando las leyes de los exponentes, luego aplica la derivación y luego la simplifica. Entonces, en este proceso de derivada, lo nuevo cuál es acá es dominar la regla de derivación. Y ya todo el proceso básico, pues se supone que debería de estar dominado, la simplificación, las reglas de los exponentes y todas esas propiedades que se desarrollan. Bien, entonces comenzamos con la derivada de una constante. Después tenemos la regla de la potencia. Y ahora vamos a ver, dices, la regla del múltiplo constante. Es decir, que si usted tiene una constante multiplicada por una función, ¿cómo hago para hacer la derivada de esto? Simplemente la constante sale y hace la derivada de la función. Por ejemplo, aquí 2 sobre x, entonces es como que tenga 2 por x a la menos 1. La constante la saco y hago la derivada de x a la menos 1. Pero por la regla de la potencia, la derivada de x a la menos 1 es menos 1, que baja como coeficiente, por x a la menos 1 menos 1, que viene a ser x a la menos 2. Y luego puede ver que simplifica la expresión menos 2 sobre x al cuadrado. Y entonces esto nos permite entonces la regla de la potencia, sacar los coeficientes y aplicar las derivadas a las funciones que tenemos. Ya, por ejemplo, vamos a ver esta que tenemos por acá. Ya le digo. Me dice sea, por ejemplo, esa D.
Y me dice va a ser igual a 1 sobre 2 raíz cúbica de x al cuadrado. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, la estrategia pues es esta. Esto va a ser igual a 1 sobre 2 para tener la constante 2 multiplicado 1 sobre x a qué potencia sería a la 2 tercios para expresarla como exponente racional y no como raíz. Entonces puede ver que y' pues va a ser igual a 1/2 multiplicado por la derivada con respecto a x de quién. Esta x a la 2 tercios la puedo expresar como x a la menos 2 tercios, ¿verdad? Entonces todavía no he derivado, solamente estoy aplicando las notaciones. Y entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Pues esto va a ser el 1/2, que es la constante, luego el menos 2 tercios baja por 2 tercios, entonces todo esto quedaría negativo, por x a qué potencia, por x a la menos 2 tercios menos 1, pero ¿cuánto es menos 2 tercios menos 1? Puede ver menos 3 por, perdón, 3 por menos 1 es menos 3, menos 2 va a ser menos 5 tercios. Entonces, por x a la menos 5 tercios, que es lo que pues le aparece por acá. Vamos a ver, mire, aquí está, 1/2 menos 2 tercios baja, x a la menos 5 tercios. Luego cancela los dos y le queda 1 en el numerador, el signo negativo que venimos arrastrando y la cancelación de los dos solo hace que quede el 3 en el denominador. Y x que está a la menos 5 tercios, pues lo paso al denominador como x a la 5 tercios. Y entonces ahí estaría ya simplificado el ejercicio o bien resuelto el ejercicio. Entonces puede notar de que el dominio de las reglas y el dominio de la simplificación algebraica básica. Bien, entonces aquí le dice la expresión combinada en una sola expresión con respecto a la regla de la potencia, la derivada con respecto a x de c por x a la n es c por n multiplicado por x a la n menos 1. Y entonces en eso consiste la regla del múltiplo constante. Bien, no sé si tiene preguntas hasta ahí. No, todo correcto hasta ahorita. Bien, entonces por aquí hay otras. Mire, otro ejemplo, estas son las funciones originales, esta es la función reescrita, esta es la función una vez derivada y luego la simplificación. Entonces puede ver, busco cómo sacar la constante, 5/2, x a la 3 en el denominador lo puedo expresar como x a la menos 3. Por la regla de las potencias, ¿verdad? Y entonces aquí ya derivo. La constante sale por la derivada del factor x a la menos 3, que sería menos 3 por x a la menos 4. Y entonces esto es 5 por menos 3, le resulta menos 15/2 de x a la menos 4, que luego lo paso como x a la cuarta en el denominador. Bien, y entonces y ahí ya tendríamos la expresión simplificada. De manera similar por aquí dice 5 sobre 2 por x al cubo, desarrolla la potencia del denominador. La potencia de 2 al cubo pues es 8. La potencia de x al cubo, pues es x al cubo. Y luego lo expresa multiplicado por x a la menos 3. Y luego pues puede ver 5 octavos es la constante, la saca, el menos 3 baja y el exponente lo disminuye en 1, que ese ya es el proceso de derivación. Menos 3 menos 1, pues sería entonces menos 4. Y luego simplifica. 5 por menos 3 le da menos 15 octavos. Multiplicado por 1 sobre x a la cuarta, que lo puede expresar de esta manera. Menos 15 sobre 8x a la cuarta. Y de manera similar, pues estos otros puede observar 7 tercios, x a la menos 2 en el denominador, lo puedo expresar como x al cuadrado en el numerador y pues le va a quedar 7 tercios por la derivada de x al cuadrado que vendría a ser 2x. Y 7 por 2 le da 14 sobre 3 multiplicado por x o bien 14x sobre 3. Y entonces, pues esas son las reglas básicas de derivación. Derivada de una constante, derivada de la potencia de x a la n,
derivada por si la función está afectada por una constante. Y luego tenemos la regla de la suma y la diferencia. Aquí le presenta la derivada con respecto a x de una suma, es la suma de las derivadas. La derivada con respecto a x de una diferencia, pues va a ser la diferencia de la derivada. Entonces puede ver que para esta función polinomial, para hacer la derivada, ¿qué es lo que voy a hacer? Es derivar término a término. Entonces, la derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado. Menos es el signo que tenemos ahí. La derivada de 4x, pues va a ser simplemente 4. Más la derivada de una constante que es 5, pues es 0. Y entonces simplificado le queda 3x al cuadrado menos 4. Bien, y vamos a ver esa otra que ya está un poco más, ya vamos. Entonces, por ejemplo, en esa otra me dice para g de x es igual a menos x a la cuarta sobre 2, le dice. Luego tiene más 3x al cuadrado, al cubo, perdón, y luego menos 2x. Y entonces me piden la derivada de esta expresión, ¿verdad? Entonces, g' de x, que es una de las notaciones, va a ser igual a menos 1/2 la constante por la derivada de x a la cuarta, pero la derivada de x a la cuarta es 4 por x al cubo. Recuerde que el exponente baja y luego el nuevo exponente se disminuye en 1. 4 menos 1 es 3. Más qué cosa, el 3 que es la constante, bajamos el exponente que es 3 por x con exponente disminuido en 1 que sería 2. Luego menos 2 por la derivada de x, pero sabemos que la derivada de x es la unidad. Y entonces luego simplifica, vamos a decir que esto va a ser igual a 4 entre 2, va a ser 2, precedido del signo menos, x al cubo, ¿verdad? Más 3 por 3 le queda 9, x al cuadrado, y luego menos 2, que es el producto de 2 por 1. Y entonces eso vendría a ser la derivada de g de x, es decir, g' de x. Entonces, estas reglas pues nos permiten ya derivar término a término. Igual si tiene, puede ver, notó allí que había suma y había diferencia, porque pues la propiedad es para sumas y para diferencias. La derivada de una suma es la suma de la derivada, la derivada de una diferencia pues es la diferencia de las derivadas con las que se está trabajando. Entonces, ahí van ya la primera derivada de una constante, la derivada de la potencia de x, la derivada por una constante y aquí la derivada de la suma y la derivada de la diferencia. Y ya aquí pues también nos están, trabajamos con las derivadas de la función seno y de la función coseno. Entonces puede ver acá cuánto va a ser la derivada de la función seno. Me dice, va a ser igual al coseno de x. Entonces puede observar en la demostración, recuerde que le decía, voy a ponérselo por acá porque ahí no está. Recuerde que decíamos que la derivada a qué iba a ser igual. Al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta de x. Bien, entonces eso es lo que aplican ahí, la definición. Entonces teníamos que f' de x pues iba a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x. Todo esto entre delta x. Bien, eso es la definición de derivada que estuvimos trabajando el día de ayer. Entonces ahora les Profe, ¿sí? espéreme un rato. Voy rapidito a buscar una. Está bien, la espero, vaya.
Listo, listo, listo. Entonces, esa es la definición de derivada que estuvimos trabajando en la clase anterior. Entonces, esta definición le voy a aplicar. La función ahora es seno de x. Entonces, tengo que encontrar cuánto es el seno de x más delta x, porque esa es mi nueva variable, ¿verdad? Seno, en el lugar de x voy a sustituir x más delta x. Pero esto, eh, este estaría correspondiente con las fórmulas trigonométricas para el seno de la suma de ángulos. Eso me establece que va a ser seno de x multiplicado por coseno de delta x. Y luego tendríamos más, eh, tendríamos seno de x por coseno de delta x, luego tendríamos por acá coseno de x multiplicado por el seno de delta x. Entonces, esa es la identidad que se utiliza, ¿verdad? Y a eso, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a restar seno de x. Por acá la voy a poner en la otra expresión para que tengamos esto, ya se lo borro, para que miremos cómo es que entonces le decía seno de x por coseno de delta x. Luego tendríamos más seno de delta x, ¿verdad? Por coseno de x. Y luego, ¿qué vamos a tener? Eso es f de x más delta x. Pero a esto le voy a restar seno de x. Bien, y entonces, ¿qué es lo que tendríamos por acá en esta simplificación? Pues puede observar de que vamos a tener seno de x por coseno de delta x. Puedo agrupar de esta manera más. Aquí hay un factor común, mire. Y tendríamos por acá seno de x, factor común de quién? De coseno de x menos 1, ¿verdad? Entonces, recuerde de que nosotros lo que vamos a aplicar es el límite cuando delta x tiende a qué valor? A 0 de f de x más delta x menos f de x, todo esto entre x. Pero eso que tenemos ahí es f de x más delta x menos f de x. Entonces puede observar que le va a quedar seno de x por el coseno de delta x eh, más qué valor seno de x, ahí no me va a alcanzar. Bueno, toda la expresión que tenemos anteriormente entre x, ¿verdad? Entre delta x, aquí es entre delta x. Toda la expresión que tenemos anteriormente sobre delta x. Entonces lo voy a poner todo esto que tengo anterior sobre delta x para que podamos luego seguir con la separación y aplicarle el límite. Todo esto entonces les decía que iba a ser sobre delta x. Bien, entonces por aquí, ¿qué es lo que tendríamos por acá? Seno de x multiplicado por el coseno de delta x, todo esto sobre delta x, más qué valor por acá. Tendríamos seno de x por coseno de x menos 1, todo esto sobre el valor de delta x. Y luego hay que aplicarle cuando delta x tiende a 0, ¿verdad? Pero puede entonces ver ahí de que, ¿qué obtendríamos si le aplicamos cuando delta x tiende a 0? Aquí tendríamos coseno de delta x sobre delta x. Simplemente me quedaría seno y por aquí tendríamos no hay una correspondencia, entonces hay que ver cuál es la agrupación apropiada con la que debemos de trabajar. Bien, entonces puede ver por acá que yo necesitaría tener, por ejemplo, seno de delta x sobre delta x, porque cuando delta x tiende a 0, pues todo eso tiende a 1, ¿verdad? Y necesitaría tener coseno de delta x menos 1 sobre delta x, pues que todo eso tiende a 0. Entonces tenemos que ver cuáles son los términos que vamos a agrupar. Bien, entonces puede ver acá de que aquí tenemos lo correcto, seno de x por coseno de delta x más coseno de x por el seno de delta x menos seno de x. Entonces puede ver que en este caso se está agrupando coseno de delta, coseno de x
seno de delta X menos seno de X, ¿verdad? Los términos que estamos agrupando. Entonces, en este caso, estamos agrupando el primero y el último término. ¿Por qué? Porque cuando usted agrupa el primero y el último término, ¿qué es lo que obtiene? Puede observar coseno de X por seno de delta X, lo tenemos acá. Menos qué cosa. Estamos sacando a menos como factor común. De seno de X, factor de quién? De la expresión 1 porque ya tengo el menos fuera. Menos por menos da más, que es esta expresión que tenemos aquí. Coseno, perdón, por acá la expresión sería esta, seno de X que está afuera, que sería 1 menos coseno de X por acá. Y entonces eso es lo que tenemos. Vamos a, para que miremos qué es lo que cómo es la agrupación correcta, ¿verdad? Entonces puede observar de que nuestra agrupación correcta, eso pues tenemos en la expresión ocupando la fórmula de del el seno de la suma del argumento, ¿verdad? Entonces tiene seno de X multiplicado por el coseno de delta X. Y luego tenemos más coseno de X multiplicado por el seno de delta X. Eso es f de X más delta X. Y a todo esto, ¿cuánto le resto? Le resto seno de X. Bien, entonces le decía que aquí, para poder aplicar los límites trigonométricos que ya vimos, voy a agrupar primer término y el último. Entonces tiene seno de X por coseno de delta X menos qué valor, seno de X. Y luego tendríamos más coseno de X por seno de delta X. Bien, entonces puede ver que aquí hay un factor común, seno de X, seno de X. Lo saco. Seno de X, factor común de quién? De, y lo saco con el signo menos, factor común de 1, que viene a ser seno de X por 1, pues menos seno de X, más, aquí este es positivo, entonces aquí debo de tener menos coseno de delta X, ¿verdad? Ahí tenemos eso. Y luego por aquí tendríamos más coseno de X multiplicado por el seno de delta X. Pero recuerde que todo esto lo tenemos sobre qué valor, sobre delta X. Y entonces puede ver de que 1 menos coseno de delta X sobre delta X, cuando delta X tiende a 0, pues toda esta expresión va a tender a 0. Y seno de delta X sobre delta X, cuando delta X tiende a 0, pues toda esa expresión tiende a 1. Entonces, 1 multiplicado por coseno de X, pues le va a quedar coseno de X, que es lo que tiene allá en el documento. Puede observar, miren. Aquí ya hace la agrupación coseno de X que multiplica a seno de delta X sobre delta X. Menos qué cosa. Seno de X que multiplica a 1 menos coseno de delta X sobre delta X. Y entonces aquí hago referencia a lo que estamos utilizando de los límites trigonométricos. Límite cuando delta X tiende a 0 de seno de delta X sobre delta X es igual a la unidad. Por eso queda coseno de X por 1, ¿verdad? Puede observar que coseno de X sale como constante porque la variable es X, no delta X. Entonces, recuerde de que usted va a evaluar el límite y tiene que asociar la variable con la que está trabajando. Entonces, seno de delta X sobre delta X, el límite de esta expresión cuando delta X tiende a 0 va a ser la unidad. Menos, puede observar que aquí sacamos el seno de X porque es una constante y le aplicamos límite cuando delta X tiende a 0 a todo lo que depende de delta X. Entonces puede observar 1 menos coseno de delta X sobre delta X. Pero aquí tenemos la justificación, que fueron los límites trigonométricos que estudiamos anteriormente. 1 menos coseno de X sobre X. Cuando X tiende a 0, pues todo esto va a tender a 0.
Y entonces toda esta expresión va a ser cero y solo le queda coseno de x. Por esa razón, pues se dice que la derivada con respecto a x del seno de x va a ser el coseno. De manera análoga se determina la derivada del coseno de x, pues va a ser menos el seno de x. Bien, y entonces aquí pues ya le ponen las expresiones directas, se hace la demostración de una de ellas y después solo la vamos a usar. Entonces por aquí ya le aparecen una serie de ejercicios. Mire, vamos a hacer alguno de ellos para que usted me dice cuánto le da. Por ejemplo, ¿cuál sería? Miremos. Estos ejercicios que están aquí puede observar que están diseñados con los básicos que hemos estado trabajando ahorita. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el 54, ¿está bien? F de X le dice es igual a qué valor? A 2 entre la raíz cúbica de X, ¿verdad? Más qué valor? 3 multiplicado por el coseno de X. ¿Me escucha Sí, sí, sí. Bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta para este? Lo que me piden es, recuerde, lo primero que podemos hacer es reescribir la expresión. Entonces, esta f de x yo la puedo reescribir como 2 sobre x a la 1/3, ¿verdad? X a la 1/3 más 3 por el coseno de x. Pero esto lo puedo escribir como 2 por x a la menos 1/3 más 3 por el coseno de x. Esa sería la nueva función reescrita. Voy a pasarme al otro lado. Entonces tenemos que, ¿cuánto era la función? Nuestra g de x quedaba como 2, me parece, por x a la menos 1/3 más 3. Un medio. Ah, sí, sí, un tercio. Ajá, más 3 por cuánto. Ah, bueno, más Coseno 3 de por X. coseno de x, ¿verdad? Entonces esa es ya la función reescrita. Entonces ya aplicamos derivada. G' de x pues va a ser igual a 2. El menos 1/3 baja, lo multiplicamos por x a la menos 1/3 menos 1, ¿verdad? Más 3 por la derivada del coseno, pero la derivada del coseno es menos el seno de x. Y entonces esto le va a quedar como menos 2/3. Aquí le Profe queda, está escribiendo en la pizarra. sí, ya se la muestro. Ahí está, Ah, ¿verdad? que no se ve. Sí, Ajá. x igual g de x ya reescrita, 2x a la menos 1/3 más 3 por el coseno de x. Entonces g' de x le quedaría, ya estoy derivando 2, el menos 1/3 baja, x a la menos 1/3 menos 1, por ahí iba, ¿verdad? Pero menos 1/3 menos 1 es menos 4/3. A la menos 4/3 y luego más por menos sería menos y tendríamos 3 seno de x. Si la expresamos con exponente positivo, pues esto quedaría como menos 2 sobre qué valor, sobre x a la 4/3 positivo tendríamos, ¿verdad? Y luego tendríamos menos 3 seno de x. Esa sería la expresión con exponente positivo. Si la queremos expresar con exponente positivo, pues el menos 4/3 pasaría al denominador con exponente positivo como 4/3. Esto vendría a ser menos 2 sobre 3 por x a la 4/3, ¿verdad? Positivo, menos 3 seno de x. Esa sería entonces nuestra respuesta ya para ese ejercicio. Bien. Entonces ahí puede ver que tiene otros, por ejemplo, el 46. ¿Qué haría en el 46 primeramente? Factorizar la de arriba. Eh, O término a término.
Término a término, porque puede observar Ok, que en el denominador, puede observar que tiene simplemente un monomio. Entonces usted puede distribuir, simplificar 2x al cuadrado sobre x, le quedaría, ¿verdad? Menos 3x sobre x. Y después tendría sobre X, más 1 sobre x. 1/X. Entonces ya estamos en el proceso, todavía no hemos derivado, ¿verdad? Solamente estamos reescribiendo la expresión. Entonces puede observar que el nuevo h de x pues le quedaría 2x, porque x al cuadrado entre x va a ser x. Ahí cancelaríamos los 3 y nos quedaría ¿cuánto? A ver, x nada más tendríamos, ¿sí? No, no, profe, es que es 3X sobre X, no sobre 3. Oh, sí, ¿verdad? Tiene toda la Sí. razón ahí. Entonces aquí sería, esto lo borraría, y entonces aquí es 3x sobre x. El denominador era x. Entonces se cancelan las x y me queda menos 3. Y luego este 1 sobre x lo puedo escribir como x a la menos 1. Y entonces ahora sí ya puedo hacer h' de x. H' de x, ¿cuánto le quedaría? La derivada de 2x es 2. La derivada de una constante es 0. ¿Más cuánto? El menos 1 bajaría y le quedaría x a la menos 2, ¿verdad? Y entonces es como que tengamos menos 1 sobre x al cuadrado más 2. Sería nuestra respuesta para la derivada. Menos 1 sobre x al cuadrado más 2. Bien, entonces, no recuerdo cómo había llamado la función, digamos f' de x igual a menos 1 sobre x al cuadrado más 2. Esa sería entonces la derivada para la solución del ejercicio 46, ¿verdad? Y entonces, pues puede observar que todos estos, pues es simplificar, buscar cómo simplificar y aplicar las reglas de derivación que estamos trabajando. Puede ver de que todos los que hemos hecho están en función de x, pero también se le pueden poner en función de cualquier otra variable. Por ejemplo, el 51 le dice h de s. H de s le dice que es s a la 4 quinto, me parece, ¿verdad? A las 4 quinto menos s a la 2 tercio, le dice menos s a la 2 tercios. Entonces puede observar que ahí simplemente es aplicar la regla de la potencia. H' de S pues va a ser igual a 4 quinto baja y S queda como 4 quinto menos 1, ¿verdad? Menos cuánto? S a la 2 tercios menos 1, pero esta S pues tiene que estar, como ya estoy derivando, tiene que estar afectada por el exponente. Y entonces aquí me va a quedar, le decía, 4 quinto menos 1, y aquí me quedaría menos 2 tercios de S a la 2 tercios menos 1. Y entonces obtendríamos 4 quinto, que ya lo hemos bajado, que multiplica a S a qué potencia. Puede ver 4 quinto menos 1 sería menos 5 más 4 a la menos 1 quinto, ¿verdad? A la menos 1 quinto y luego tendríamos menos 2 tercios que multiplica a 2 tercios menos 1, 2 menos 3, S a la menos 1 tercio. Y luego pues esto habría que expresarlo con exponente positivo, que sería 4 sobre 5 por S a la 1 quinto menos 2 sobre 3 por S a la 1 tercio. Esa sería nuestra respuesta. Todo esto sería 4, 5 por aquí, S a qué potencia, a la 1 quinto tendríamos. Y luego menos 2 tercios, S a la 1 tercio en el denominador. Para expresarlo con exponente positivo. Entonces puede ver de que pues estos ejercicios no son difíciles, requieren del procedimiento algebraico y requieren de las reglas de derivación que son las que vamos, que es lo nuevo, pues las reglas de derivación es lo nuevo, pero ya todo el procedimiento algebraico es lo que ya debemos de saber dominar. Bien,
Entonces, hasta ahí teníamos la regla de la constante, la regla del múltiplo escalar, la regla de la potencia, la regla de la suma, la regla de la diferencia. Puede ver que la que juega un mayor papel acá, que es la base de todo esto, es la regla de una potencia. Y aparte, pues vimos lo que es la regla de la derivación para la función seno y para la función coseno. Pero usted sabe pues que en la teoría matemática o en las funciones matemáticas, pues no únicamente no trabajamos con esas funciones que no son, que son sencillas, ¿verdad? También tenemos las funciones trascendentes, como las trigonométricas inversas, las exponenciales, las logarítmicas. Y también tenemos otro tipo de funciones que se pueden expresar como un producto, como un cociente. Entonces, por eso aparece por acá la regla para un producto. ¿Qué pasa si la función está definida como un producto? Bueno, Profe, se le escucha bajito, pero ahora estamos ahora sí. resolviendo para la regla de un producto, le decía. Ya con el producto, pues ya hay que tomar en cuenta cuál es la condición. Me dice la derivada con respecto a x de un producto es igual a la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Es decir, que la derivada de un producto es una suma de funciones donde en una actúa la función definida y en la otra actúa la derivada de la otra función. Mire, entonces aquí no importa cuál es el orden que usted tome, porque a veces me dicen, yo derivé la segunda y la multipliqué por la primera, pero recuerde que la suma es conmutativa. Entonces la cuestión es derivar una y multiplicarla por la otra, más tomar la que no he derivado y pues multiplicarla por la derivada de la otra función. Entonces ahí tenemos la regla de un producto. A la primera función por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Y entonces por aquí le presentan un ejemplo. Entonces, una idea sería pues hacer este producto y derivarla como un polinomio, porque esto le va a dar como resultado un polinomio y derivar término a término o aplicar la regla del producto. Lo mismo nos tiene que dar. Vamos a hacerlo de las dos maneras para que usted vea de que da lo mismo. ¿Cuánto sería si hacemos el producto? Me dice que h de x, ya se lo muestro, es igual, le dice a 3x, ¿verdad? 3x menos 2x cuadrado. 2x cuadrado, todo esto multiplicado por 5 más 4x. Bien, entonces esta es nuestra función. Entonces, ¿qué pasa si yo hago ese producto? ¿Cuánto vendría a ser h de x? Distribuyendo tendríamos 3 por 5, le da 15x, ¿verdad? Después tendríamos más 3 por 4, le da 12x al cuadrado. Luego voy con el otro término. Menos 2 por 5 sería 10x al cuadrado. Menos por más le va a dar menos. Y va a tener 2 por 4, 8x al cubo, ¿sí? Entonces, puede observar que ya está como un polinomio y todavía lo puedo seguir simplificando. Pues esto va a ser 15x más ¿cuánto? 12 menos 10. Pero 12 menos 10 va a ser 2 por x al cuadrado y luego tendríamos menos 8x al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la simplificación. 12 menos 10 le queda 2x al cuadrado y menos toda esa expresión. Entonces ya puede aplicar todas las reglas anteriores. Todavía no hemos aplicado la del producto. Lo estamos haciendo con las anteriores. Entonces la derivada va a ser igual. La derivada de 15x pues va a ser 15 nada más. La derivada de 2x al cuadrado pues va a ser 4x. Y la derivada de 8x al cubo va a ser 8 por 3, 24 por x al cuadrado. Entonces, esa sería la derivada de la función sin aplicar la regla del producto. Lo que hice fue multiplicar los factores, simplificarlos y luego a esa simplificación aplicarle derivada. Bien,
Entonces, ahora miremos cuánto sería aplicando el producto. Puede ver por ahí que nos da lo mismo, 24x al cuadrado más 4x más 15. Es lo mismo que tenemos aquí, menos 24x al cuadrado más 4x más 15. Nada más que el procedimiento que se utiliza acá, pues es aplicando la regla del producto, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces voy a borrarle este, permíteme. Y voy a volver a reescribir la función. Me dice que la función es h de x igual a 3x menos 2x al cuadrado. Y luego tenemos que multiplicarla por 5 más 4x, ¿verdad? 5 más 4x. Entonces, ahora sí voy a aplicar la regla del producto. Entonces, esta sería mi función f y esta sería mi función g. Entonces, puede ver de que h está definida como f por g. Entonces, h' me dice que va a ser igual a f multiplicado por g'. ¿Más qué cosa? F' multiplicado por g. Entonces, ¿cuánto vale f? Podemos observar que f la reescribo, es 3x menos 2x al cuadrado. Multiplicado por g', voy a derivar, la derivada de 5 es 0. Y la derivada de 4x, pues va a ser 4. Entonces, ahí lo pongo por 4. ¿Más qué cosa? Ahora voy a derivar f. Entonces, la derivada de 3x es 3, menos la derivada de 2x al cuadrado es 4x. Y esto lo multiplico por ¿quién? Por g, que es 5 más 4x, por 5 más 4x. Y entonces puede observar que vamos a tener 3 por 4 por acá, me va a dar 12x, ¿de acuerdo? Menos 2 por 4 me va a dar 8x al cuadrado. Ya hice ese producto, ahora voy con el otro, más 3 por 5 por aquí, pues tendríamos el valor de 15, ¿verdad? Más 3 por 4, 12x. Ahora menos 4 por 5 sería. 4 por 5, ¿cuánto les resulta? Menos 4 por 5 le da 20x y luego menos 4 por 4, 16x al cuadrado. Y entonces si simplificamos, menos 16x al cuadrado menos 8x, obtiene el menos 24x al cuadrado que tenemos. Ahora puede ver 12x más 12x le da 24x positiva. 24x positiva menos 20x, pues le va a dar más 4x. Entonces aquí ya simplifiqué ya simplifiqué ya simplificamos este y luego más el valor de 15. Y entonces, que es el mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente, menos 24x cuadrado más 4x más 15, ¿verdad? Menos 24x cuadrado más 4x más 15. Entonces puede ver que un ejercicio, según su naturaleza, pues lo puede simplificar primero y después derivar, o aplicar la regla del producto y después simplificar. Entonces, esta se conoce como regla de la derivada de un producto. Es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Y entonces ahí tienes para esa, aquí se le presenta otro, mire, ya lo estamos combinando con la función coseno y la función seno que habíamos trabajado anteriormente. Entonces puede observar de que en este primer factor tiene usted un producto, mire, 2x por coseno de x. Entonces puedo decir la primera por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera. Esto es solamente la derivada asociada a esta expresión. Menos qué cosa, la constante sale 2 por la derivada con respecto a x del seno de x. Y entonces ahora 2x
es un factor, derivada del coseno es menos el seno, más coseno de x es el otro factor por la derivada de 2x que le resulta 2. Y luego 2 por la derivada del seno que es el coseno. Y entonces puede ver que aquí tendríamos menos 2x por el seno de x. Aquí tendría 2 coseno de x positivo y menos 2 coseno de x se le cancelan y le queda simplemente menos 2x por el seno de x. Bien, y entonces de esa manera pues se van incorporando las reglas. Puede ver que siempre tengo la regla del múltiplo constante. Luego puede ver que estoy sumando sumas y restas. Y también exponentes, reglas de potencia. Vamos a ver esta otra que tiene por aquí, que puede ver que ya está un poco más Ahora me dicen que la función es f de x, me dice igual a qué valor, a 3x al cuadrado multiplicado por el seno de x. Esa es la nueva función a la que vamos a derivar. Entonces vamos a decir f' de x, ¿a qué va a ser igual? Puedo tomar todo esto como una sola función. 3x al cuadrado por la derivada con respecto a x de la segunda, que es seno de x. Más qué cosa, seno de x, que es la segunda, por la derivada con respecto a x de quién, de la primera, que es 3x al cuadrado. Y entonces puede observar que esto va a ser 3x multiplicado por la derivada del seno. Tenemos que es el coseno de x. Más qué valor, seno de x multiplicado por la derivada de 3x al cuadrado. Pero la derivada de 3x al cuadrado es 6x. Y entonces esto lo podemos reacomodar como 3x por el coseno de x. Vamos a poner más 6x por el seno de x. Cambio esto hacia adelante para que no tienda a confundirse como argumento del seno. Y entonces, pues esa sería la respuesta. Miren. Luego puede ver 3x al cuadrado. A ver, bueno, es que era 3x al cuadrado, ¿verdad? Tiene toda por la derivada del seno. Aquí no arrastré el cuadrado. ¿Ya vio? 3x al cuadrado es la primera función por la derivada del seno, que es el coseno. Y después, ¿qué tenemos? 6x por el seno. Está bien correcto. Luego puede observar que hay un factor común 3x de x por coseno más 2 seno de x. Y entonces esa sería la derivada para esa, aplicando la regla del producto. Luego aquí le dan otro ejemplo, mire. Bueno, este es ya utilizando la relación que teníamos anteriormente. Estoy en la página 12, dice, pero antes de eso tenemos que ver la regla del cociente. ¿Qué pasa con la regla del cociente? Ya es otra regla. Esta es la que estábamos estudiando anteriormente, que es la regla del producto, y luego vendríamos a trabajar con la regla del cociente. Miren, entonces aquí le presentan la regla del cociente. Esta sirve, por ejemplo, para funciones racionales. Recuerde que las funciones racionales en el numerador es un polinomio y en el denominador es otro polinomio. O también, por ejemplo, para saber cuál es la derivada de la tangente, porque la tangente la puede escribir como seno de x sobre coseno de x, o cuál es la derivada de la cotangente, o cuál es la derivada de la secante, que son funciones trigonométricas que las puede expresar como o en función de una función racional. Bien, entonces, ¿pero qué me dice la regla en sí? Si yo tengo un cociente, puede observar que la derivada va a ser igual al denominador al cuadrado. Eso es lo primero que hay que hacer, elevar el denominador al cuadrado. En el numerador, ¿quién va a ir? El denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Siempre que la función g de x que tenemos en el denominador sea diferente de 0, ¿verdad? Porque si no, pues no tiene ningún sentido, porque la división entre 0 o si el denominador es 0 es una expresión que no está definida.
Entonces puede observar que ahí tiene, Profe, ¿y dígame. siempre va a ser menos o depende de la función que le den? No, ahí la regla ¿Cómo va, es menos? Menos. va a ser menos siempre. Si No, la me refería al menos. Siempre va a sí, ser menos. siempre va a ser menos. Si la función que le dan, por ejemplo, si le aparece un coseno, recuerde que la derivada del coseno es menos el seno. Entonces, como va precedida de un seno menos, se le va a convertir a más. Pero en la regla siempre va a ser menos. En el numerador es Ok. el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Ahí en la regla siempre va a ser menos. Luego ya después veremos que si se puede simplificar o no. Bien, entonces aquí puede observar que tiene este ejemplo. ¿Ven? Aquí puede observar x cuadrado más 1, ya estoy derivando, lo elevo al cuadrado, el denominador. Después el denominador x cuadrado más 1, aquí indican por la derivada del numerador, 5x menos 2. Menos, mire, ahí está el signo menos al que usted me estaba diciendo de que si siempre va a ser menos, sí, siempre va a ser menos. Menos el numerador 5x menos 2 por la derivada del denominador. Y entonces venimos y aplicamos derivada. X cuadrado más 1 es el factor. Derivada de 5x menos 2 le queda solamente 5. Menos 5x menos 2, derivada de x cuadrado más 1 le va a quedar solamente 2x, porque el exponente baja y la variable queda disminuida en 1. Y la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Por eso queda 2x. Y luego simplifica x al cuadrado por 5, 5x al cuadrado más 5 menos 5x por 2x, 10x al cuadrado menos 2 por 2, 4x. Entonces puede ver que aquí le va a quedar 5x al cuadrado más 5 menos 10x al cuadrado menos por menos da más 4x, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto nos va a resultar ahí ese valor? Puede observar que 5x al cuadrado menos 10x al cuadrado le va a quedar en este 5x al cuadrado negativo que tenemos, ¿verdad? El 4x queda positivo y el 5 queda positivo. Y todo esto entre x cuadrado más 1. Y entonces esa sería la respuesta de esa derivada aplicando la Y, regla del... y con el denominador no se hace nada ya después. Bueno, en Se este deja así al caso cuadrado. se deja así porque no lo podemos factorizar o podemos ver por los coeficientes que tiene la expresión que tenemos en el numerador, no hay forma de llegar a un factor de esta manera, x cuadrado más 1, ¿ya? Porque aquí tiene 5 y entonces aquí no tenemos ese 5 para poder eliminar, ¿ya? Si lo puede, hay otros ejemplos que sí puede factorizar el numerador, factorizar el denominador y hacer todavía más simplificación. Pero en este caso, pues ya está en su forma Entonces, más simple. ¿Sí? entonces trabajamos con el denominador para simplificar nada más la de arriba. Si no se Sí, puede, entonces no tocamos el denominador. sí, si no se eliminan, ahí lo deja, no lo desarrolla. Es válido dejarlo expresado de esa manera. Ya, pero si Ah, ok. mira que se puede simplificar, entonces pues sí procedemos a hacer la simplificación. Aquí está la otra función, dice, ahora ya dice encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica. Esta es la gráfica que me dan la función, ¿verdad? En el punto menos 1, 1. Entonces aquí debemos de estar claro que para encontrar la ecuación de la recta tangente debo de primero encontrar la pendiente y que la pendiente de esa recta es la derivada de esta función. Entonces aquí tiene su función original, aquí hacen un arreglo para simplificarla, tanto el numerador como el denominador lo multiplican por x, no se altera en nada la expresión porque x entre x le da la unidad. Eso con el objetivo de eliminar esta fracción que le aparece acá. Entonces puede ver que le queda 3 por x, 3x. Se elimina esta x con la del denominador y entonces le queda 3x menos 1. Y en el denominador pues va a quedar x cuadrado más 5x. Entonces esta es otra forma de expresar la función que tengo aquí como fracción en el numerador, como una fracción compleja, ¿verdad? Y aquí pues ya la tengo más simple.
Y entonces ahora en esta última parte, pues es donde voy a aplicar qué cosa, las reglas de derivación para un cociente. Bien, entonces puede ver ahí que me dice el cuadrado del denominador, x al cuadrado más 5x al cuadrado. El denominador por la derivada del numerador, pero como el numerador es 3x menos 1, pues su derivada va a ser 3 nada más. Menos qué cosa, el numerador 3x menos 1 por la derivada de quién, de x al cuadrado más 5x, pero la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 5x pues es 5. Y entonces ahora solo simplifica 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado, más 15x, menos 6x al cuadrado, más 5 por 3, aquí debe de ser 15, ¿verdad? 3 por 5, 15. Aquí tienen un 13, aquí es 15. 15 y luego tendríamos, bueno, es que ahí ya está simplificado, porque tiene 3 por 5 es 15 y menos 2 le va a dar 13x y menos por más da menos 5. Entonces este está correcto. Lo que pasa es que pues no se hace paso por paso, sino que ya se pone la expresión simplificada. Pero ya logró ver ahí cuánto es, por qué sale 13 Sí, sí, es por la X que se suman. Sí, correcto. Entonces, y ya puede ver de que ya está simplificada. Entonces, puede ver que mantengo el denominador porque si en el numerador no voy a tener factor común. Porque ¿cómo sería para factorizar esa expresión? 3x al cuadrado negativo más 2x más 5, empezando por ese menos que tenemos ahí. Entonces, por esa razón no se factoriza porque ya está, no va a haber un factor común. Entonces, ya una vez que encuentra la derivada de forma general, ¿verdad? Entonces, ahora le pide la pendiente para encontrar la ecuación de la recta. Pero recuerde que la pendiente es evaluar la abscisa del punto en la derivada. Entonces, si evaluamos, ¿cuánto vendría a ser si evaluamos? Sería menos 3 por el valor de menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Después tendríamos 2 por menos 1 y después tendríamos más 5 en el numerador. Y en el denominador vamos a tener menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1 y todo esto elevado al cuadrado. Ya le muestro, ya estoy encontrando la pendiente. Entonces, ¿cuánto va a ser mi pendiente? Voy a tener menos 1 al cuadrado, le da 1 por 3, le va a dar menos 3. Más por menos da menos, 2 por 1, 2. Menos 3 menos 2 más 5 tenemos en el numerador. Y en el denominador pues tenemos 1 y después tenemos menos 5. Y todo esto al cuadrado. Puede observar que en el numerador va a ser 0 y en el denominador es menos 4 al cuadrado, es 16. Pero 0 entre 16 es 0. Entonces la pendiente de esa recta es igual a 0. Bien, entonces recuerde que la función era, le decía, la pendiente nos da 0, ¿verdad? La pendiente es igual a 0 y se lo estaban pidiendo en el punto menos 1, ¿cuánto era? En el punto menos 1, 1, ¿verdad? En el punto menos 1, 1. Entonces puede ver que y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Esa es la ecuación punto pendiente. Entonces usted tiene y menos 1 igual a 0 multiplicado por ¿quién? Por x más 1. Pero entonces todo esto va a ser 0, ¿sí? Porque está multiplicado por 0. Y entonces le queda y igual a 1. Entonces, la recta y igual a 1 es una recta paralela al eje X, ¿verdad? Entonces, podemos observar que es una recta horizontal donde la pendiente es 0. Vamos a ver ahora la gráfica. Entonces, por aquí, estoy en la página 12, no, 13 debe de aparecer la gráfica, no, aquí está.
Entonces puede ver que ahí está la gráfica de la función. Esta es mi función y entonces en el punto menos 1, 1, la pendiente, la recta tangente a la curva es horizontal y la pendiente de esta recta pues va a ser igual a 0. Y entonces ya estamos resolviendo con otro tipo de funciones, con funciones más complejas donde hay que aplicar las reglas de derivación. Bien, y después por aquí le aparece las derivadas de las otras funciones trigonométricas, como es la derivada de la tangente, la derivada de la cotangente, la derivada de la secante, la derivada de la cosecante. Entonces puede observar de que la tangente la expresan como seno sobre coseno y hacen simplificaciones para poder, aplica la regla del cociente, perdón, ¿verdad? Entonces, el denominador al cuadrado, que es coseno cuadrado, el denominador por la derivada del seno, pero la derivada del seno es el coseno. Menos, es el menos de la fórmula, el numerador, que es el seno, por la derivada del denominador, que es menos seno, ¿verdad? La derivada de coseno es menos seno. Y entonces puede observar coseno por coseno, coseno cuadrado. Menos por menos da más. Seno por seno, seno cuadrado. Pero coseno cuadrado más seno cuadrado es equivalente a la unidad. Y 1 entre coseno cuadrado le da secante cuadrado. Entonces, de manera análoga se hacen las derivadas de las otras expresiones. ¿Cómo sería la derivada de la cotangente? ¿Mm? Si ahora me dice, Menos cosecante ajá, menos cosecante cuadrado, pero ahora nosotros tendríamos al cuadrado. coseno en el numerador, ¿verdad? Y seno en el denominador. Esto es la definición de cotangente, ¿verdad? Ahí, mire. Y entonces si me dicen esto es igual o equivalente a cotangente de X. Si me dicen Y', pues entonces, ¿qué tendría en el denominador? El seno al cuadrado. Después aquí sería seno de X por la derivada del coseno, ¿verdad? Pero la derivada del coseno es menos el seno, ¿sí? Y después que tendríamos menos de la fórmula y ahora sería el numerador por la derivada del denominador, ¿verdad? Entonces, ¿el numerador quién es? Es coseno de X por la derivada del denominador. ¿Y la derivada del denominador quién es? Del seno, su derivada es el coseno de X. Bien, y entonces ahí podemos observar de que va a ser equivalente a menos seno cuadrado de X menos coseno cuadrado de X sobre seno cuadrado de X. Saque el factor común menos de seno cuadrado más coseno cuadrado, pero eso va a ser la unidad. Y entonces, ¿sobre cuánto? Sobre seno cuadrado. Y entonces, ¿cuánto le da eso? 1 entre seno cuadrado, esa es cosecante cuadrado de X. Y entonces, por eso es que la derivada de la cotangente es menos la cosecante cuadrado de X. Bien, y de forma análoga, pues hace la otra. Pero si no, pues lo que aquí pues nos interesa es dominar o saber estas reglas para poder aplicarlas. Ya, Yucare. Estamos en la Sí, página sí. 14 ahí, vamos luego a la página 15. Aquí hay otros ejemplos, mire, x menos tangente de x. Entonces la derivada de x es la unidad, la derivada de la tangente es la secante cuadrado, entonces eso queda 1 menos secante cuadrado. Aquí puede observar que es un producto, la primera función por la derivada de la segunda, pero la derivada de la secante es la secante por la tangente, más la segunda función por la derivada de la primera, que es 1. Y entonces queda por acá, puede observar que hay un factor común que es secante. Aquí lo podemos ver, secante, factor de quién? Factor de este 1 que tenemos acá y luego de x por tangente. Entonces, secante es factor de 1 más x por tangente. Y entonces ahí quedaría la Profe, respuesta. Dígame. en esa se ocupa también lo de la regla del producto, ¿verdad?
Aquí que es la estamos normal por ocupando, la derivada. correcto, aquí estamos ocupando la regla del producto. La primera por la Ok. derivada de la segunda, más la Más segunda por la derivada de la primera. de la Entonces primera. aquí es aplicando la regla del producto, ¿verdad? Aquí se aplica la regla del producto. Entonces, puede ver de que la regla del producto. Puede observar que lo que hay que manejar son las nuevas reglas y después todo es simplificar. Y pues el proceso de simplificación ya es la parte de la matemática básica. Ahí aplicamos la regla del producto, luego factorizamos secante, factor de quién, de x por tangente, que es lo que tiene aquí, más la unidad. Entonces, porque todos son positivos. Y aquí pues se le presenta otro ejemplo, dice derivar ambas formas de, aquí le ponen y igual a 1 menos coseno de x sobre seno de x, pero esto si lo simplifico es cosecante de x menos cotangente. Entonces, aquí mediante la regla del producto y aquí mediante la derivada de ella ya. La derivada de la cosecante, ¿quién es? Entonces, aplicamos cuánto es la derivada de la cosecante y cuánto es la derivada de la cotangente. Entonces, igual hacemos las expresiones. La cosecante menos cotangente, la derivada de la cosecante es menos la cosecante por la cotangente. Y la derivada de la cotangente es menos la cosecante cuadrado. Pero como está precedido de este signo menos, entonces aquí es más. Y luego, pues aquí están demostrando de que estas expresiones es equivalente a esta otra. O mejor dicho, que esta es equivalente a esta. ¿Sí? Para que es lo que se hace. ¿Ya? Entonces, todo esto es en lo que respecta a las reglas básicas de derivación, que son derivada de una constante, regla de la potencia, multiplicación por un escalar, derivada de suma, derivada de diferencia, derivada de un producto y derivada de un cociente. Esas son las reglas básicas de derivación. Ya en la próxima estaríamos trabajando lo que es derivada, eh, aplicando la regla de la cadena y derivada implícita, derivación logarítmica, pues que esas pues ya involucran a otro tipo de funciones. Pero con estas tenemos reglas básicas de derivación. Y entonces luego le aparece aquí derivadas de orden superior. Entonces puede ver que a una función le podemos encontrar primera derivada, le podemos encontrar también segunda derivada, que tenemos acá, tercera derivada, cuarta derivada, hasta enésima derivada. Siempre pues que estas derivadas existan. Va a haber un momento, por ejemplo, si tiene un polinomio, por ejemplo, si la función es ya le digo, y igual, por ejemplo, a x al cubo menos 3x al cuadrado más 2. Entonces puede ver que en esta función podemos hacer la primera derivada, pues va a ser igual a 3x al cuadrado menos 6x. Derivada de una constante, 0, ¿verdad? La segunda derivada puede ver que va a ser 6x menos 6. La tercera derivada, pues podemos observar que va a ser simplemente 6. La derivada cuarta, pues podemos observar que ya es 0. A partir de la derivada cuarta, es igual hasta la derivada enésima, que vendría a ser 0. Entonces pueden haber este tipo de funciones que llegamos hasta cierto número porque ya después el comportamiento es, la derivada es la misma, 0, 0, 0, 0. Y Esa entonces, derivada es sacándole derivada a la derivada. O derivada, sea, en la derivada 2 le saca derivada a la derivada 1. correcto. Asimismo, la Ok. primera derivada es para la función como tal. Esa se dice como derivada 0. Es igual a la función como tal. Después, primera derivada. Después, segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Tercera derivada es la derivada de la segunda derivada y así sucesivamente. Derivada. Sí.
Y entonces, pues eso es lo Ya. que corresponde a estas partes de las reglas de derivación. Aquí no le puse ejercicio con la regla del cociente. Bueno, de todas maneras, este documento yo se lo voy a subir y ahí le voy a poner ejercicios para la regla del cociente. Porque los ejercicios que tiene en esta página, por ejemplo, miren, llegan hasta la suma y la resta, no habíamos involucrado el producto. Miren, estas son explicando las básicas, suma, resta, multiplicación por un escalar. Ya después de este venimos con las reglas del producto y las reglas del cociente y las derivadas de orden superior. Para derivadas de orden superior. Bien, entonces hasta allí entonces sería por esta parte. No sé, trate pues de resolver los ejercicios para que miremos mañana si tiene alguna duda, alguna pregunta, me dice. Dele, pues. Oye, Los ejercicios de yo los que dijo que eran suma, resta y multiplicación. sí, y voy a agregarle otros. Le voy a voy a agregarle y se lo voy a subir como dentro de una hora ya se lo subo yo para que usted pues lo pueda ver y mire los Dele, otros pues. ejercicios. Y también ya le voy a subir la grabación. Dele, pues, ahí veo. Bueno, está bien, gracias, Yukari. Okay. Otra vez no vinieron los chicos. Dele, profe. Y a ver qué va a pasar con esto. Es que fíjese que estábamos con... Bueno, No, le es que voy a pagar aquí. estaban con unas clases prácticas. Ah, bien. Bien, entonces ahí lo vemos después, oye. Dele, pues. Dele, pues.